hay esperanza de perdón, hay esperanza de gloria, hay esperanza de paz con Dios. El mensaje de Cristo no termina entonces en el pesebre. La encarnación encontró entonces su cumplimiento y su propósito en su muerte. Lo que Cristo comunica entonces es la nueva humanidad que se levantó con Él en la resurrección. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Cristo, quien es Rey de Gloria, dejó el trono celestial, pues de siervo tomó forma, quiso vida eterna dar. El Dios Todopoderoso en un cuerpo de bebé, Santo Verbo encarnado, a la tierra trae salvación. Nos mostramos y adoramos a Jesús el Salvador, nos mostramos y adoramos a Jesús el Salvador, Hijo de Dios. Miremos otra vez, hermanos, en la carta a los Efesios, capítulo 3, y verso 4. Dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Este concepto, el misterio de Cristo, hermanos, es el que estamos tratando de desentrañar a la luz de las Escrituras. Leamos otro pasaje que también hemos visto antes ya, Filipenses capítulo 2 y verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mi primer pensamiento lo expreso así. La Escritura enseña que la obediencia de Cristo al Padre no es un resultado de la encarnación, sino la continuación en el tiempo de una relación eterna. Lo voy a repetir porque puede ser un pensamiento muy largo. La Escritura enseña que la obediencia de Cristo al Padre no es un resultado de la encarnación, sino la continuación en el tiempo de una relación eterna. Recordarán, hermanos, que cuando vinimos a este gran pasaje de Filipenses 2, habíamos visto lo que se llama el salto de Dios, el descenso de la gloria hacia abajo, y luego desde el sepulcro a la resurrección y a la ascensión otra vez a la gloria de donde había partido. Este despojamiento de que habla la Escritura allí en Filipenses capítulo 2, este primer acto de humillación por el cual el Hijo de Dios descendió de lo infinito a lo finito, es su encarnación, su nacimiento en la categoría de los hombres.
Este no es el único peldaño que él desciende, porque en su carrera hacia la cruz, Cristo da otro paso, que el escritor allí, Pablo, en la carta a los Filipenses, describe como un despojamiento. La forma de Dios se tornó en la forma de siervo. Y de él se puede decir el Padre en la gran profecía de Isaías: he aquí mi siervo. Cristo, que tenía la forma de Dios, la esencia de Dios, como también hemos visto, se hace siervo de Dios y siervo de los hombres. Él que era el Señor de todos. No hemos llegado aquí todavía al colmo de su humillación, porque después de haber sido hallado en figura de hombre, todavía siguió descendiendo. Haber sido hallado en figura de hombre ya era haber recorrido una inmensa carrera de humillación. El hecho de que el Creador, el ser que todo lo sustenta, se hiciera hombre, era un acto de humillación. ¿Por qué? Porque él tomaba la forma del ser que se había degradado en el pecado. Era venir a tomar la forma de un hombre que lleva sobre sí la maldición del pecado. Y el Señor, entonces decimos, por haber tomado ya esta figura, esta forma de hombre, ya esto era haber recorrido una inmensa carrera de humillación. Pero no es eso todo. Todavía debía humillarse a sí mismo de la manera en que lo describe aquí el apóstol Pablo. ¿Cómo habría de seguir humillándose? ¿Cuál sería el paso siguiente? Dice Pablo que él iba a seguir en su carrera de humillación haciéndose obediente. Otra vez, hermanos, estamos aquí ante un misterio de la gracia. Es la carta a los hebreos la que dice que el Señor aprendió por la obediencia, aprendió mediante la obediencia. Dice aquella carta que aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y digo, mis hermanos, nosotros no podemos comprenderlo todo. Que él tuviera que aprender obediencia no entra en mi cabeza. Lo acepto porque la Escritura lo revela. Debía llevar lo que es todavía un nuevo peldaño, debía llevar esta obediencia hasta el sacrificio completo de su voluntad. Tenía que llevar esta obediencia al Padre hasta la muerte. La muerte que no tenía ningún derecho sobre él. Si Dios me llamara mañana a ser un mártir, tendría que darme las fuerzas para hacerlo, ¿verdad? Si Dios me llamara mañana para que yo fuera un mártir de la causa de Cristo, con la fuerza que da el Señor, yo tendría que entregarme a la muerte. La muerte que tiene derechos sobre mí porque soy un pecador. Notamos la diferencia, ¿verdad? Él tenía que entrar en el reino de la muerte que no tenía nada sobre él. Y notamos, hermanos, entonces, en qué tono dramático el apóstol Pablo introduce la cruz. Dice obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La más vergonzosa de todas. Nada le fue ahorrado al Hijo de Dios. Pero lo que hay que subrayar aquí, hermanos, es que solo por obediencia Cristo pudo morir. Solo por obediencia el Señor pudo entrar en la muerte. ¿Se acuerdan cómo él dice en el Evangelio según Juan? Nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. ¿Y se acuerdan cuando el relato del Evangelio señala el momento culminante de la crucifixión, cuando el Señor va a morir? Allí la Escritura no dice que la muerte le sobrevino, dice que Él entregó el Espíritu. Era todavía sobre la cruz el dueño de la vida, el Señor de la vida. Notemos, hermanos, que el estado de Cristo sobre la tierra fue un estado sin pecado. ¿Por qué? Porque la encarnación no cambió la naturaleza santa ni el carácter incorruptible del Hijo. Las Escrituras siempre dejan a salvo el carácter de Dios. Y esto está plenamente presente en toda la revelación vinculada con la encarnación. ¿Por qué es importante esto, hermanos? ¿Por qué es importante que la Escritura subraye que Él era semejanza de carne de pecado? ¿Por qué es importante que en la carta a los Hebreos podamos leer que Él fue tentado en todo, pero sin pecado? Porque de esta manera, y solo de esta manera, Él podía morir vicariamente, es decir, podía morir representativamente. El justo podía tomar el lugar de los injustos. Segundo pensamiento, es la muerte de la cruz y no la vida encarnada la que revela la inmensidad del amor de Dios.
Entramos aquí, hermanos, en otro pensamiento. Digo que es la muerte de la cruz y no la vida encarnada la que revela la inmensidad del amor de Dios. Desde luego, hermanos, toda la vida del Señor es una vida en la cual Él derrama su amor hacia el que nada merece, como nosotros. Pero cuando venimos aquí a la palabra de Dios, ¿qué encontramos? Que Cristo se da a sí mismo en Belén. Recordarán, hermanos, la profecía de Isaías. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El hijo no nace, el hijo es dado, es entregado al mundo. Dándose a sí mismo en Belén, Dios toma el paso inicial para restaurar al hombre. De eso podemos estar ciertos. Sin Belén no era posible nada de lo que después vino. Dándose a sí mismo en Belén, Dios tomó el paso para restaurar al hombre. Pero esta restauración no hubiera podido tener lugar sin la cruz. Notemos, hermanos, que toda la actividad reveladora de Dios siempre envuelve este concepto, un cierto darse a sí mismo por los hombres. Y esto fue especialmente cierto en la encarnación. Como hemos dicho, es el profeta el que dice, el Hijo es dado. Y es el mismo Señor que le dice a Nicodemo, que de tal manera Dios ama al mundo que dio a su Hijo. Lo da, lo entrega. Al darse a sí mismo, Dios toma el paso inicial para restaurar al hombre. Pero esto no hubiera podido ser efectivo sin la cruz. La encarnación revela entonces lo que hay en el corazón de Dios. Revela que Dios ama al hombre. Pero la cruz demuestra hasta dónde Cristo acompaña al pecador. En su estado de humillación, Cristo fue menospreciado. Fue contado como herido por Dios, despreciado, traicionado, escarnecido y abandonado por todos. Todo esto, hermanos, es la revelación de la Escritura. Pero permitiendo a los hombres obrar así, permitiendo a los hombres que le escarnecieran, que le menospreciaran y que le maltrataran, aún al actuar así, Él siguió siendo el Señor. Estaba ordenado que en su muerte y a través de su muerte sería como Él llevaría el pecado del mundo. Pedro el apóstol declara esto en forma definitiva. Pedro en su carta dice que fue por predeterminado consejo y propósito de Dios que Él vendría al mundo y que sufriría. Y lo dice en el gran discurso, allí en el libro de los Hechos. Y digo, hermanos, este fue el propósito fundamental de la encarnación. La enseñanza de Cristo es asombrosa. La acción de Cristo en toda su vida causa asombro, admiración, lleva a la adoración. Pero ni su enseñanza, ni su encarnación por sí solas constituyen la respuesta divina a la necesidad básica del hombre, a la necesidad básica del pecador. Primero había un conflicto que encarar, primero había un precio que pagar. Y digo, mis queridos hermanos, que aquí entonces nos vamos acercando a la cumbre del propósito de la encarnación. Dios se hizo hombre para identificarse con una raza pecadora. Dios se hizo hombre para enfrentarse con este conflicto. Dios se hizo hombre para enfrentarse con la responsabilidad del hombre culpable. Este entonces, hermanos, es el gran propósito de la encarnación. El Señor se hizo hombre teniendo la perspectiva de la cruz. Notemos que como el unigénito Hijo de Dios, como Dios encarnado, el Señor pudo llegar a ser el Cordero de Dios. Recordarán que al comienzo, cuando empezamos a tratar este gran asunto, habíamos tomado la enseñanza del Salmo 40, que está citada en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10. Y habíamos visto, hermanos, aquella idea preciosa. El Mesías le dice al Padre, me has dado un cuerpo. Utiliza el lenguaje de los sacrificios, como si le dijera el Mesías, en las palabras del salmista, Dios, me has dado un cuerpo para que pueda morir. Me has dado un cuerpo para que pueda hacer una ofrenda por el pecado. En el lenguaje de las Escrituras antiguas, esto es lo que el Mesías dice en el Salmo. Y cuando venimos al Nuevo Testamento, ¿qué encontramos, hermanos? Los apóstoles miran a la cruz para entender el propósito real, el objetivo verdadero de la encarnación. Pablo el apóstol reiteradas veces mira la cruz y dice que Cristo vino a ser la propiciación por nuestros pecados. Es decir, que Cristo por esta muerte de cruz nos ha reconciliado con Dios.
De modo que los apóstoles ven la salvación obtenida, asegurada, conquistada por medio de la cruz. Y es esa muerte, hermanos, y no simplemente la vida encarnada del Señor, la que revela el hecho del amor de Dios y la inmensidad de este amor. Notemos entonces, hermanos, que el hecho de que Cristo y Cristo crucificado sea el misterio de Dios revela un secreto en cuanto a la manera en que Dios obra. El secreto de la manera en que Dios obra reside en que Dios se entrega. Si yo como pecador, hermano, tengo algo que puede valer, es porque Dios se ha entregado. Es Pablo el que expresa este gran pensamiento. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él dice esto en la carta a los Gálatas. Entregándose a sí mismo, Cristo demuestra lo que hay en el corazón de Dios. Entregándose a sí mismo, Cristo demuestra lo que hay en la cruz. ¿Qué hay en la cruz? Detrás de la cruz está el gran amor de Dios. Cuando yo miro la cruz, puedo ver muchas cosas. Detrás de la cruz está lo que no se puede pintar, lo que los pintores no pueden expresar. Detrás de la cruz, rodeando a la cruz, está el gran amor de Dios hacia su criatura. Es Dios que se entrega. El misterio más grande de este mundo es que tiene a este Dios. Lo más grande que tiene el mundo es el Dios que tiene. La revelación más plena es la de la cruz. La cruz revela, como ninguna otra obra, el inmenso amor del Hijo y del Padre hacia el pecador. Tercer pensamiento. El creyente es incorporado a Cristo, no para participar de su naturaleza humana, sino para compartir su muerte y su resurrección. Vale la pena subrayar este pensamiento, hermanos, porque hay una literatura equívoca que a veces incluso se percibe en la enseñanza que se da por televisión y por la radio cerca del tiempo de Navidad. Digo que el creyente es incorporado a Cristo no para participar de su naturaleza humana, sino para compartir su muerte y su resurrección. Jesucristo no puede repetir en nosotros la encarnación que se realizó en Él. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana está viciada y contaminada. La salvación del pecador es posible únicamente en la medida en que su vieja naturaleza sea sometida al juicio de Dios y a la muerte. Parece duro decir esto, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que la salvación es posible únicamente en la medida en que mi vieja naturaleza sea sometida al juicio de Dios y a la muerte que el pecado merece. Esta es la esencia de lo que ha ocurrido en la cruz, para usted y para mí. Por esta razón, hermanos, es un error considerar la encarnación misma como la provisión de Dios para la necesidad del hombre. Cristo, como Salvador de los pecadores, no nos comunica entonces su humanidad sin pecado. Él tenía que llevar nuestro pecado en la cruz y su obra hubiera quedado incompleta sin la cruz. Era necesaria entonces la muerte del pecador en Cristo para que un hombre nuevo pudiera nacer en nosotros. Notemos, hermanos, que cuando venimos entonces a mirar así la Escritura, vemos cuánto el mensaje de la Navidad ha sido desvirtuado. Digo que cuando vemos los pesebres y todo lo que se habla alrededor del pesebre, la mayor parte de lo que se dice en Navidad, cuando se habla del espíritu de Navidad, está muy alejado de lo que enseña la palabra de Dios. Cuando se habla del espíritu de Navidad, más bien se hace referencia a un sentimentalismo alegre y a una cosa que no pasa del nivel familiar. En cambio, la Escritura mantiene la pureza, la esencia del mensaje. El verdadero espíritu es lo que el apóstol señala cuando dice: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hay una apelación a lo que nosotros tenemos que hacer. Hay una especie de exhortación para que reaccionemos ante esta actitud del Hijo de Dios. El verdadero espíritu, hermanos, es tomar como principio de la vida hacerse pobres. Pobres con la pobreza de la cruz. Pobres para enriquecer a otros. ¿Cómo hacerlo? Cuidando a los demás. Usted, mi querido hermano, y yo estamos en la iglesia para empobrecernos enriqueciendo a otros, cuidando de otros, dando nuestro tiempo, ocupándonos, preocupándonos por los demás, alimentándolos espiritualmente.
intercediendo por ellos. Y podemos seguir en una larga lista de qué actitudes concretas tenemos que seguir si queremos vivir el espíritu de esta actitud de Cristo. Y notemos, hermanos, que el mensaje de la Navidad, como lo ha guardado para nosotros la palabra de Dios, nos dice que hay esperanza, no a nivel familiar, para pasar una noche alegre, un periodo alegre en el tiempo de Navidad. No, hay una esperanza para una humanidad arruinada, y hay esperanza para cada hombre arruinado, para cada mujer arruinada por el pecado. Hay esperanza de perdón, hay esperanza de gloria, hay esperanza de paz con Dios. El mensaje de Cristo no termina entonces en el pesebre. La encarnación encontró entonces su cumplimiento y su propósito en su muerte. Y lo más real que se puede decir del Señor es que nació para morir. De mí se podría decir que he de morir porque he nacido, pero de Él hay que decir que necesariamente nació para morir la muerte que murió. Se hizo hombre teniendo como perspectiva la cruz. La cruz estaba en el horizonte de Cristo. Y notemos, hermanos, que conforme a la Escritura, esta muerte sería la vida del mundo. El poder para vivir la vida cristiana, hermanos, no consiste en un poder para ser como Él. Este poder para ser como Él no lo recibimos de su vida inmaculada, lo recibimos de la cruz. No lo podemos recibir si no aceptamos la esencia de la cruz. Lo que Cristo comunica entonces es la nueva humanidad que se levantó con Él en la resurrección. Termino con un cuarto y último pensamiento. La vida personal de Cristo fue una revelación perfecta del carácter de Dios. Los dichos de Él fueron grandes, pero más grandes aún fueron sus sufrimientos. Las curaciones que Él hizo fueron grandes, causaron admiración de la gente, pero la gran curación, la gran obra que vino a hacer es la obra de la cruz, la obra de la expiación del pecado. La Escritura nos revela además, hermanos, que es en la cruz donde asistimos a la pobreza del que era rico. Su propio cuerpo fue un santuario sobre la tierra. Si su propio cuerpo fue un santuario sobre la tierra, ¿cuál habrá sido la mayor pobreza? Lo voy a decir en palabras mías, que tienen sustento bíblico. Lo voy a decir en palabras mías. Si no están bien, hermanos, espero que me disculpen. Privar a este santuario de la presencia del Padre fue para Él la más grande pobreza. Privar a este santuario que era su cuerpo de la presencia del Padre fue la más grande de las pobrezas. Ya sabemos, toda su vida fue una vida de pobreza. Tuvo que pedir prestado una barca para predicar. Tuvo que hacer un milagro para pagar el impuesto. ¿Se acuerdan, verdad? Tuvo que entrar a Jerusalén en un animalito prestado. Todo esto lo caracteriza como un ser pobre, pero esta no es la más grande pobreza. Cuando llega a la cruz, sus discípulos le dejan. Sus propios hermanos no lo reconocen. Su pueblo lo rechaza. Y digo que con todo lo grande que fue esta humillación, esta pobreza, no fue la más grande. La más grande pobreza fue que el santuario quedó vacío, grande, sublime. Yo creo que aquí llegamos a la más grande pobreza. La más grande pobreza del Señor fue ciertamente lo que señala el propio apóstol, que Él que no conoció pecado fue hecho pecado. Y me parece, hermanos, que si algo tiene de terrible Getsemaní, no pretendo desentrañarlo todo, ciertamente. Si algo tiene de terrible Getsemaní, cuando Él se pone en el lugar del hombre condenado, es que el Señor veía de cerca que iba a ser hecho pecado. Me parece que esto es algo de lo que Getsemaní contiene. Es que el misterio de la encarnación está ligado a otro gran misterio. Está ligado al misterio del pecado. El hombre habla del pecado livianamente, superficialmente. La psicología y la psiquiatría están buscando nombres afeminados para el pecado, están buscando nombres suavizantes para el pecado. Pero pese a la liviandad con que el hombre lo trata, la Biblia enseña que el pecado es un gran misterio. El pecado es una enfermedad, y una enfermedad tal que solo Dios la puede curar. Cristo es la sabiduría de Dios para los que confían en Él. Pero Cristo sigue siendo un misterio incomprensible para el hombre que no quiere reconocer el pecado. Los demás misterios del mundo y de la vida siguen siendo incomprensibles para el hombre que rehúsa aceptar al Dios que se humilla. Cierto es, hermanos, que la encarnación entonces fue un acto grande de condescendencia.
Pero la cruz fue todavía más lejos, porque la cruz revela que Él quiso tomar sobre sí mismo la responsabilidad del mundo. La cruz es el gran acto de comunión viva de Cristo con nuestra miseria. Digo, hermanos, el gran amor de Dios no se revela tanto en que estuvo sobre la tierra, sino en que estuvo sobre la tierra como una ofrenda por el pecado. No podemos seguir a Cristo en su muerte de la cruz. No podemos volver a subir a la cruz, ni hace falta que lo hagamos. No podemos seguir a Cristo en su muerte de la cruz, pero sí podemos seguir al Señor en la actitud fundamental de la cruz. ¿Cuál es la actitud fundamental de la cruz? ¿Cuál es la actitud fundamental que lo trae al mundo, que lo trae a Belén y que lo lleva hasta el Calvario? La actitud fundamental es la total sumisión del Hijo a la voluntad del Padre. Tarde o temprano yo tendré que enfrentar en mi vida esta actitud fundamental. Tarde o temprano, usted, mi querido hermano, como yo, ha de enfrentar en su vida esta actitud fundamental. La actitud de una total sumisión a la voluntad del Padre. Notemos, hermanos, que allí en la carta a los Filipenses, esta actitud no se nos da solamente para que la contemplemos, sino para que contemplándola la incorporemos a nuestra vida. Solo con temor delante de Dios, hermanos, sabiendo que estoy en un terreno delicado, en un terreno solemne, porque no sé lo que Dios tendrá para mí mañana, solo con solemnidad de corazón y de pensamiento podemos pisar este terreno santo. Al cristiano carnal le puede parecer que una vida independiente es buena para él. Al cristiano carnal le puede parecer que lo mejor es que nunca hay que perder nada, sobre todo las discusiones. Las discusiones hay que ganarlas todas y a cualquier precio. Él ocupó aquí como allá en la gloria un lugar de total dependencia. Miren, hermanos, que estamos en un pensamiento tremendo. El único ser cuyo ego es justo, ego, el yo, el único ser que tenía un yo justo, vivió en total dependencia. Aquí como allá vivió en total dependencia. ¡Qué locura es, hermanos! ¡Qué locura es que yo, como creyente, quiera depender de mí mismo, de mi energía, que no existe, de mi inteligencia, que es pura tiniebla? Si estoy dependiendo de mí mismo, si estoy dependiendo de mi energía, de mi inteligencia natural para servir a Dios y para vivir la vida cristiana, estoy rechazando la actitud fundamental de la cruz, la actitud fundamental de la encarnación. Imitar a Cristo es imposible. La carne no puede imitarlo. Pero ser transformado a la imagen de Cristo, esto sí es posible. Por el poder del Espíritu de Cristo que vive en mí y que vive en usted. El gran pensamiento de Pablo, hermanos, allí es que haya en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo. Notemos que el pensamiento entonces del apóstol solo se concreta en aquel creyente que consiente en perderlo todo. ¿En qué sentido? ¿Qué me pedirá a mí esta noche el Señor, hermano? ¿Qué te pedirá a ti? Me parece que lo que más tiene que pedirme es que aprenda a abandonar mi espíritu egoísta, mi espíritu autosuficiente, que aprenda a abandonar esta vida que yo creo tener en mí mismo, para que me dé cuenta que la vida que vale la pena vivir, la vida que vale la pena que yo busque, es aquella vida que Dios tiene para mí escondida en Cristo. Pablo lo dice así, es la vida que está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está tu vida, mi querido hermano? No está dentro tuyo, está escondida con Cristo en Dios. La vida rica, la vida enriquecida, la más grande de todas, es la vida que Dios tiene para mí escondida con Cristo. Es la vida de dependencia de Dios. Si no me siento despojado en presencia del Hijo de Dios que se despojó, tengo muy poco en común con Él. Si no te sientes despojado en presencia del Hijo de Dios que se despojó, tienes muy poco en común con Él. Pidamos al Señor, hermanos, que nos dé este sentir que hubo también en Cristo.
Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.